Pues Aristófanes tiene mucho que ver con la economía porque en todas sus comedias, como está viviendo la decadencia de Atenas, en todas sus comedias aparecen los principales problemas que ha hecho que Atenas caiga, como por ejemplo la deuda pública, la corrupción política, la aparición de repente empresarios que se asocian con el poder y defraudan a los pobres campesinos y a la gente de bien, y está en todas las comedias de Aristófanes un problema económico, en todas. Aristófanes, no voy a decir que era liberal porque tampoco es eso, pero él es partidario de que exista una virtud en los políticos, en aquellas personas que tienen que regir pues, los destinos en este caso de Atenas, ¿no? Tenía el ejemplo del general Pericles, que era un político estupendo, un tío honesto, que llevaba muy bien a Atenas, que intentaba que no hubiera guerra a pesar de ser militar, porque estaban en plenas guerras del Peloponeso. Al morir Pericles asciende Cleón, que es una versión de Chávez, pero de la época de Aristófanes, y le describe como un tirano que es el que genera toda la corrupción, el que ofrece con dinero público bienes baratos a la gente para que acepten todas las barbaridades que está haciendo. O sea, los mismos problemas que podemos ver desde España hasta Venezuela, Cuba o Corea del Norte, pero en la Atenas de entonces. Pues sí, efectivamente, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, y ya lo menciona Rothbard, nos encontramos la primera formulación de la ley de Gresham, es decir, la moneda mala desplaza la buena. Los temas monetarios eran muy importantes porque cuando una economía está en caída libre, pues aparecen los mismos problemas, el exceso de impuestos, el fraude fiscal, los problemas... Vaya por Dios. La devaluación monetaria, todo. Aparece lo mismo que podemos ver hoy en día. Que al final lo que piensas es, pues, ¿no estaremos nosotros en plena decadencia también, no? Sí se había hecho algo de la visión política de Aristófanes, porque realmente la comedia en Grecia no se le ha dado tanta relevancia. Y se consideraba que era un género menor, pues entre otras cosas porque el lenguaje muchas veces es soez y se habla pues de sexo y de cuestiones escatológicas, y entonces era mucho más relevante la tragedia. La tragedia es de donde se han sacado los estereotipos humanos, etcétera, y tenía más caché, ¿no? Y yo no he encontrado nadie que lo aborde desde un punto de vista del pensamiento político o económico, ¿no? A lo mejor sí hay alguna aproximación desde el punto de vista de la historia económica, pero muy leve, muy leve. No, lo que quiero es profundizar en cada uno de los puntos de la charla, quiero profundizar más, porque pues de momento lo que he hecho ha sido un recorrido superficial. No puedo hacerlo con otro autor porque Aristófanes es único en la comedia griega, y yo no he encontrado todavía ningún comediógrafo que sea a la vez filósofo y que su crítica sea tan profunda. De todos los aspectos, no solamente, es que no trata solamente el tema de la educación, trata el tema de los derechos de propiedad, el sistema jurídico, la importancia de las instituciones jurídicas, trata el tema de los derechos de la mujer, trata el tema de un montón de la educación, por ejemplo, se enfrenta a Sócrates, es el único autor que aparece en la apología de Sócrates como uno de los causantes, en principio, del juicio de Sócrates, es Aristófanes, por la crítica tan fuerte que hace y tan ácida al tipo de educación de entonces. Entonces creo que no voy a encontrar un autor tan completo, pero de momento tengo para escribir varias cosas, sí. No podemos decir que tenía una estructura económica tan sofisticada como la actual, pues porque no, vamos, fíjate lo diferente, no tenían ni siquiera las estructuras medievales, no tenían una industria desarrollada, pero sí tenían un sistema monetario y una moneda que se depreciaba, y sobre todo tenían un mercado enorme que les evitaba guerras. Y lo que, sobre todo, a donde va, y es lo importante, no es solamente, o no trata especialmente las cuestiones más de historia económica o de estructura económica o de política económica, va a la esencia de la economía, que es la libre actividad, por ejemplo,
el libre mercado, cómo el libre mercado evita las guerras, la necesidad de que el gobernante no toque la moneda. Eso me parece muy importante porque son las cuestiones que luego desembocan en situaciones económicas desastrosas y en crisis que ya en la antigua Grecia las hubo, crisis como las actuales prácticamente, pero básicamente era una estructura económica mucho más sencilla. Estaban las zonas rurales con la agricultura como la principal actividad y las zonas urbanas. Las ciudades eran, las zonas urbanas eran donde estaban los psicofantes, los legisladores y la gente más refinada, y el hombre bueno, según lo pinta Aristófanes, era el hombre de campo, que era un hombre rico con ejército propio, etc. Pero esta situación se refleja también, por ejemplo, en la mitología. Cuando hable después, por ejemplo, en el caso de Pluto, que es una de las comedias de Aristófanes, Pluto es el dios de la riqueza. Cuando ves la representación del dios de la riqueza, es un joven que es hijo de Deméter, la diosa de la agricultura, entonces la riqueza procede siempre de la agricultura, y del cuerno de la abundancia no salen monedas, que es la representación actual del cuerno de la abundancia, salen monedas, que se supone que esa es la riqueza. En este caso salen espigas, porque la principal producción de entonces era la agricultura. Hay que recordar que las guerras del Peloponeso, al fin y al cabo, son por trigo, ¿no? O sea, lo que entonces era trigo, ahora podemos hablar de petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo trasladamos con todos los respetos a la situación actual, probablemente del cuerno de la abundancia saldría el Producto Nacional Bruto, es decir, la producción anual o la producción de una nación. De manera que los griegos no consideraban tanto que la riqueza es el dinero como que la riqueza es la producción, y eso de hecho lo reivindica frente a la gente de ciudad, lo reivindica Aristófanes. Pues Jesús Puel de la Villa, que era profesor de historia, es historiador y era profesor de historia económica del CEU, me intentaba ayudar porque a mí no me gustan las novelas, no soporto las novelas y me aburría mucho en el metro, y entonces me recomendó que leyera los griegos. Pero claro, las tragedias griegas suelen ser unos libros muy grandes, difíciles de transportar. Entonces me recomendó que leyera una cosa mucho más liviana, de calidad, ¿no? de literatura griega, de la Grecia clásica, y que fueran pues mucho más reducidas y más livianas para que pues en 4 paradas de metro pues pudiera seguir el hilo, y me recomendó Aristófanes. Y la primera comedia que cayó en mis manos fue el Pluto de Aristófanes, y ahí empecé a investigar la relación entre el Pluto de Aristófanes, el concepto de riqueza de Aristófanes y el de Adam Smith, que me pareció terriblemente similar. O sea, hay diálogos entre la escasez o la pobreza y el agricultor Crémilo, otro de los personajes, que realmente está describiendo conceptos que luego son utilizados por Smith, sin querer decir que Adam Smith leyera a Aristófanes, que probablemente no lo hizo. Son muy divertidas y por eso es muy divertido hablar de cualquier cosa de Aristófanes, porque tiene una imaginación increíble. Entonces pinta unos personajes, es un hombre que tenía un dominio del lenguaje tan bestial que se permitía el lujo de hacer unas críticas muy mordaces solamente denominando a las personas o a los sitios. Por ejemplo, cuando critica a Sócrates, sitúa a los filósofos en un lugar que se llama el pensadero, y Sócrates está dentro de un cesto que es elevado mediante poleas cerca de las nubes, porque la cercanía con los dioses pues le permite pensar mejor, ¿no? Ese tipo de situaciones que resultan absurdas, pero está haciendo una crítica brutal a la prepotencia socrática, que se cree que es un tipo que está por encima de todos y que su pensamiento está por encima que es más cerca de los dioses que nadie y por encima de todo, ¿no? Como esa, en cada una de las comedias tienes muchísimas situaciones que te lo hace tomar a risa, pero que si reflexionas un poco pues sacas muchísimo, y es verdad que he aprendido mucho.